Se está viendo. Dale, genial. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es, bueno, hoy día es una realidad, es un tema que yo me animaría a decir que nadie lo pone en duda con respecto al tema de que distintas compañías están adoptando distintas modalidades de servicios en la nube, principalmente software as a service, pero también infraestructura como servicio o plataforma como servicio. Y un tema que llama bastante la atención es que no todas las organizaciones están sacando provecho o están realizando la migración o la adopción de los servicios cloud de forma eficiente. Y como resultado, esto hace que muchas empresas principalmente terminen siendo consumidas por los costos a medida de que aumenta el número de aplicaciones cloud o la adopción de servicios en esta modalidad en particular. Y el resultado de este esfuerzo aplicado básicamente hacen o pueden hacer una gran diferencia con respecto, entre otras cosas, como por ejemplo la agilidad. ¿Cuánto invierto yo en este tipo de servicios o soluciones? Y cuánto en particular es el tema de costo. Eh, y, y también qué tan efectiva termina siendo, si es que existe, y muchas veces tampoco lo existe, una estrategia de ciberseguridad con respecto a la adopción de estos servicios. Y es un tema que lo vemos frecuentemente. O sea, a mayor número de aplicaciones o servicios cloud que adhiere una empresa, principalmente se empieza a perder valor, principalmente en el tema de costo, al no tener un manejo correcto del riesgo. ¿Y qué es lo que separa a las empresas eficientes o a los líderes del resto de la manada? Para eso nosotros hemos, bueno, observado de que existen 4 tipos de grandes compañías, donde la primera son los que dejan hacer, de ahí viene el término en francés, que principalmente no tienen una estrategia de ciberseguridad, no tienen un plan para poder adaptar principalmente los usuarios, el comportamiento de los usuarios, el manejo de la información frente a este tipo de servicios, y están expuestos a un nivel de riesgo bastante alto, y finalmente terminan muchas veces en un tema de costo también bastante alto. Están los grandes derrochadores, que finalmente son muchas veces las empresas que van persiguiendo los servicios que ya están eh, adoptados dentro de la organización, y es un tema no poco cotidiano, donde nosotros nos encontramos con escenarios donde dicen, ¿sabes qué? Nosotros ya llevamos 2 años utilizando Office 365 y la verdad que hoy día necesitamos dar cierto tipo de control a la información que está ahí, o cómo podemos evitar de que los usuarios no accedan a instancias diferentes de Office 365. Lo mismo, o con otro ejemplo, sabes que nos enteramos de que el Departamento de Recursos Humanos está en un piloto de una herramienta colaborativa como Workplace de Facebook o Slack, y necesitamos dar cierto tipo de control. Y esto hace que, si bien puedas tener un tema de control o de manejo del riesgo bastante alto, también la inversión que se debe realizar o que se tiene que realizar para poder lograr esto es muy, muy alta. También están los gamblers, o básicamente son las personas que hacen el mínimo esfuerzo y que tienen evidentemente un tema de exposición al riesgo bastante alto, y la inversión que hacen también es bastante poca. Muchas veces lo que hacen es adoptar la estrategia de ciberseguridad que tenían en su data center y tratan de homologarla directamente al paradigma de la nube, que muchas veces no aplica en todos los escenarios. Y evidentemente están las personas o las empresas que se consideran que están ready for the cloud, que principalmente tienen una buena estrategia de ciberseguridad que contiene principalmente el tema de la gestión del riesgo, y como resultado vemos que la exposición de su riesgo puede ser bastante poca y la inversión que hace tampoco es tan alta. Y los grandes desafíos que conversan los clientes cuando iniciamos las conversaciones son, bueno, ¿cómo yo podría definir o cómo puedo yo identificar cuáles son los riesgos dentro del mundo cloud? ¿Cómo puedo yo darme cuenta de si efectivamente la información que se está circulando de estos servicios está protegida o no? Si todas las aplicaciones están diseñadas de igual forma o no. ¿Qué tipo de visibilidad podría yo lograr a través del control de estado de IT, por ejemplo? Y antes de Netscope, esas son preguntas que muchas veces nos hacen a nosotros y que nos llevan
a explicar conceptos como, por ejemplo, CloudXD, que es básicamente la decodificación de las llamadas API, que finalmente se traducen en la interpretación de las actividades que realizan los usuarios en los distintos servicios. Y cuando los usuarios ya conocen esto, la principal problemática que viene luego es, bueno, ¿de dónde parto? Hoy día tengo tanta información, ¿cómo la puedo manejar? ¿Y dónde siento un precedente para poder iniciar algo a nivel de estrategia de ciberseguridad con respecto a la nube? Y si nos basamos en un contexto del riesgo y hacemos un benchmark particular del riesgo, y bueno, obviamente dentro de la gestión del riesgo nos enfocamos las tres variables principales, que son los servicios cloud, los usuarios y la información propiamente como tal, y lo llevamos a esto como un proceso, y en este mismo proceso generamos un marco de cumplimiento en donde tenemos dos grandes eh, categorías o grupos, que uno tiene que ver con la identificación del riesgo y otro con el control o la mitigación del riesgo. Y dentro de la identificación del riesgo nos vamos a dar cuenta de tareas de las cuales nosotros con Mauricio hemos hablado muchas oportunidades con respecto a cómo yo puedo descubrir en realidad cuáles son los servicios cloud que se están utilizando, cómo puedo yo darme cuenta de cuáles son los sitios o los servicios cloud que son riesgosos, qué tipo de usuarios están accediendo directamente a ellos. Después, cómo yo puedo clasificar si la aplicación es corporativa o no es corporativa, si la instancia de la aplicación corporativa es también corporativa o es una instancia no gestionada. Y lo mismo con los distintos dispositivos, la adopción o no de dispositivos personales o no, son otros temas que también se llevan a la mesa en la parte de identificación del riesgo. Y por último, la parte de análisis de actividades y entender básicamente de qué tipo de acciones yo voy a permitir para cierto grupo de usuarios con respecto a aplicaciones que quizá yo no tengo un control, que son las aplicaciones externas, que muchas veces son inicialmente consideradas dentro del mundo de Shadow IT. Y luego viene la parte de control, que tiene mucho que ver con las políticas o políticas de uso aceptable de seguridad o de navegación, que limita los servicios riesgosos, las páginas riesgosas en particular, el control de malware, y también utilizar ciertos microservicios, como por ejemplo el microservicio de DLP, que me hace poder tener un control particular dentro de la información que está circulando hacia distintas direcciones. Y si nos enfocamos particularmente en el control de la información, nos vamos a dar cuenta de que en lo particular, DLP no es la única opción, y ni siquiera la primera, sino que nosotros tenemos otras preguntas que hacernos antes, como por ejemplo, ¿el servicio que está accediendo un usuario es un servicio que se debe permitir? ¿La actividad que está dentro de este servicio, que ya consideramos que se puede acceder, es una actividad que se considera válida para la función laboral que está desempeñando este colaborador? Y recién ahí tomar la decisión de si estas dos se permiten, tomarla o hacer la pregunta de si la información que se está moviendo mediante esta actividad hacia un servicio en particular es información que debería estar siendo permitida o no. Y si nos damos cuenta, las dos primeras acciones son actividades principalmente de control de acceso. Y la última tiene que ver directamente con el microservicio de DLP. Si lo llevamos directamente a suscripciones o a tecnologías que nos permitan ayudarnos a poder llevar a una realidad y en forma continua este benchmark de ciberseguridad en base a, o como proceso de gestión del riesgo, nos vamos a dar cuenta de que la parte de mitigación ya es bastante clara, donde por ejemplo mediante distintas funcionalidades de proxy de nueva generación nosotros somos capaces de educar al usuario y controlar las acciones que puedan ser riesgosas, y a través de microservicios también proteger la información. Pero la parte de identificación requiere de un servicio adicional, y aquí es donde nace Advanced Analytics. De hecho, Advanced Analytics tiene mucho más sentido cuando nosotros nos damos cuenta también de que del mundo tradicional de proxy, donde teníamos una visión muy limitada, incluso si es que lo lleva un firewall de nueva generación, que por lo demás de nueva generación hace por lo menos unos 10 a 15 años, me voy a dar cuenta de que la visión que tengo dentro de la interacción de los usuarios con los servicios es bastante poca. Y en el mundo actual de Netscope, mediante el motor Cloud Extreme Definition, la verdad es que me voy a encontrar de un minuto para otro con una cantidad abismal de información que yo tengo que procesar para poder gestionar correctamente los distintos accesos o los servicios que está consumiendo un usuario en particular. De hecho, si lo llevamos dentro de una matriz, esto es algo que ya que existe dentro de Netscope, nos vamos a dar cuenta de que existen distintos severidades con respecto al riesgo, y dependiendo de la actividad iba a tener una severidad diferente. Por ejemplo, para los servicios no sancionados, todo lo que contenga a compartir información o a crear información o a enviar información
puede ser efectivamente una actividad riesgosa. Pero ¿qué ocurre cuando el servicio es gestionado? Realmente el tema cambia y de hecho las actividades más riesgosas atentan principalmente contra la continuidad operativa muchas veces. Y este ejercicio es algo que uno debe evaluar también como tengo actualmente mi política de uso aceptable de navegación, por ejemplo, y si esto yo ya lo estoy considerando. Y es por esto que nace Advanced Analytics. Bueno, Advanced Analytics básicamente es la convergencia de Big Data y ocupa la tecnología de Big Data para poder procesar volúmenes abismales de información, o de datos en particular, mediante Business Intelligence poder presentar esta información de manera amigable, lo cual te va a permitir una visualización completa y no solamente en acciones particulares que puedan ocurrir dentro de un usuario accediendo a un servicio cloud, sino que en realidad en las distintas actividades que conllevan a todo Internet. Por lo cual, hoy día Advanced Analytics aplica a toda la información que es posible obtener a través de Cloud Next Definition, que incluso también te provee distintos dashboards creados en base al conocimiento adquirido de Netscope, que te permite una rápida adopción de distintos tipos de visualización y poder, por ejemplo, tener distintos indicadores de desempeño rápidamente sin tener que hacer un esfuerzo mayor para poder obtener esta visibilidad de la cual estoy conversando ahora. Y también una fácil adaptación en base a las necesidades puntuales que pueda tener cada uno de las personas que están acá como participantes. Lo que me gustaría mostrarles ahora es unos pequeños ejemplos de cómo yo podría lograr ciertas cosas a través de Advanced Analytics. Lo primero que me voy a animar a mostrarles es básicamente la consola. Esto es un tenant que utiliza actualmente para generar distintos casos de uso. Tiene información referente a los distintos casos de uso que yo voy realizando en mis pruebas de concepto y demostraciones. Y por ejemplo, si yo me basara en la página de eventos y quisiera identificar, por ejemplo, los usuarios, seleccionando el campo de usuarios, pero también poder conocer cuáles son los sitios que están consumiendo estos usuarios, cuáles son las URL que están consumiendo estos usuarios, y en particular generar un filtro que me muestre la información de los últimos 10 días, yo podría hacerlo rápidamente. Y acá tengo una pequeña consulta que estoy haciendo a través de Advanced Analytics que me va a mostrar esta información. Incluso yo puedo ir utilizando esta información para ir generando una búsqueda mucho más precisa. Y acá podría decir que, ¿sabes qué? Necesito de que todos los eventos de la página no sean nulos para evitar este tipo de información y que además quizás me pueda concentrar en información como por ejemplo que contenga algún sitio que llega a Google. Solamente por dar un ejemplo bastante sencillo. ¿Bien? Y aquí yo puedo darme cuenta de que, bueno, este es el usuario que utilizo para demostraciones, accediendo a distintos sitios en particular que corresponden a distintas URL en particular. Este es un ejemplo muy básico, no me toma muchos segundos en poder obtener, por ejemplo, la visualización de qué es lo que está haciendo este usuario. Incluso yo podría hacer el filtro directamente por el usuario. Y quitar el filtro adicional de qué tipo de página está consumiendo para poder conocer cuál es el comportamiento que tiene este usuario. De hecho, ir a @65.com y tener este tipo de información rápidamente. Bien. Otro tipo de ejemplos. Acá, antes de partir con el siguiente ejemplo, me gustaría un poco comentarles de los distintos dashboards que provee Netscope de rápida adopción para poder trabajar con Advanced Analytics. En particular, hoy día son 19 reportes y hay un número importante de widgets también que se incorporan a cada uno de estos reportes. De hecho, ahora vamos a hacer uso de un widget. Básicamente es un diagrama de Sankey. Lo tengo aquí. Acá está, que es el comportamiento de este usuario en particular con respecto a aplicaciones cloud y en particular en base a actividades que realiza en los últimos 30 días. Bien, aquí nos vamos a dar cuenta que, bueno, este usuario, acá yo luego les voy a mostrar cómo llegué a este resultado, en distintos días en particular se fue conectando a través de, o identificando con distintas cuentas de correo electrónico
y dependiendo de la cuenta de correo electrónico que utilizaba para identificarse con un servicio, realizaba distintos tipos de actividades. Aquí podemos ver que, por ejemplo, con la cuenta corporativa de Netscope, yo hice descargas, me logué satisfactoriamente, visualicé contenido, envié contenido, creé contenido, realicé ciertos posts dentro de algunas aplicaciones. Y de hecho, automáticamente al ver esto me doy cuenta de que quizás me faltan datos. Y un dato adicional que podría yo agregar sería la aplicación que va directamente consumiendo el usuario y que finalmente son las que desencadenan las actividades. O sea, yo rápidamente podría acá seleccionar la aplicación, déjenme ver si es que me filtro bien, application, acá está, lo voy a ordenar, activity, eventos, aplicación, creo que ahí va a tener el orden adecuado. Bien, y antes de guardarlo, bueno, acá dentro de la visualización me voy a dar cuenta un poco de que con esta cuenta, por ejemplo, rranea.netscope.com, en realidad yo me conecté a Google Mail, a Google Calendar, a Slack, y dentro de Slack en particular fue donde realicé los posts. Sí, así rápidamente yo me puedo dar cuenta de cuáles son las actividades que está realizando un usuario, sobre qué tipo de aplicaciones, incluso podría generar filtros adicionales como saber si las aplicaciones son corporativas o no. Y esto me lleva a mostrar otro ejemplo. Es un ejemplo que hoy día está en un dashboard incluso que está predefinido. El dashboard se llama Gestión del riesgo en base a servicios cloud. Se van a dar cuenta de que existe un montón de información. Y mientras carga este reporte, mientras vamos viendo qué es lo que va mostrando, el principal que me interesa mostrar es este. Acá podemos ver, por ejemplo, la gestión del riesgo, cuál es el porcentaje de adopción de la web tradicional frente a servicios cloud, que podemos darnos cuenta de que casi un 80% de lo que consumo directamente Internet está ya en una modalidad de software as a service más que en la web tradicional. Total de aplicaciones que he consumido en el último tiempo, lo mismo con los sitios, los usuarios que han interactuado directamente a través de este tenant. Temas bastante interesantes que me gustaría mostrar para no tener que estar detallando cada uno de los widgets que están en este template son, por ejemplo, cuáles son las principales actividades que se están realizando dentro de aplicaciones no corporativas. Y aquí podemos ver Slack, por ejemplo, y un montón de posts que tienen un nivel de exposición o de riesgo bastante alto. O un tema que a mí también me gusta mucho mostrar en las demostraciones, que es la educación al usuario o alertas del usuario. Y hay una acción en particular dentro de Netscope que se llama User Alert, que si bien detecta algo, como por ejemplo un sitio, el intento de un sitio que no está categorizado o una categoría que no tenga que ver directamente con sus funciones laborales, o que están viendo información que quizás no debería ser enviada a través de este servicio, yo le puedo dar la acción final al usuario de continuar o retractarse. Y cuando yo continúo, tengo que colocar una justificación. Y acá en particular dentro de dos aplicaciones, una es Google Mail y la otra es Microsoft Teams, he generado distintas actividades que conllevan a esta alerta de usuario. Y acá hay algunas de las justificaciones que se están dando. Bueno, siempre como ejemplo, a veces lo hago rápido y escribo cualquier cosa, pero también a veces doy buenos ejemplos y escribo, por ejemplo, aprobado por mi jefatura. Así rápidamente yo podría darme cuenta de esto. Otro tema interesante también que vemos acá es cuáles son las categorías de las cuales se permiten las acciones o actividades y cuál es el nivel de severidad que tiene cada una de estas actividades. De hecho, si yo exploro este widget en particular que está dentro de este dashboard, me voy a dar cuenta de que además de los atributos predefinidos que aparecen acá, también tengo la posibilidad de crear atributos específicos. Y este atributo que se llama riesgo de actividad o riesgo de la actividad, si la evito, me voy a dar cuenta de que existe un mapeo a través de JavaScript que identifica cada una de las actividades y le va dando un nivel de riesgo. Por ejemplo, los login fallidos son de información, pero el upload, el shutdown, por ejemplo, es un riesgo medio, el upload es un riesgo alto. Y esta información a mí me permite
luego darme cuenta de este tipo de cosas. Bueno, sabes que dentro de la categoría de colaboración se están efectuando distintas actividades, como por ejemplo, que tengan que ver con alguna de las severidades que aparece acá. Y esto rápidamente yo podría darme cuenta y puedo ir mejorando mi política de uso de navegación o de acceso cloud con relativamente poco esfuerzo, ya que el manejo de la información está dado a través de Advanced Analytics. Bien, creo que cumplí con mi tiempo. Mauricio, te cedo la palabra a ti. A los espectadores les comento que cualquier pregunta, por favor, me la hagan llegar al correo latam@netscope.com. Y eso, muchas gracias por los minutos dados en esta presentación. Te cedo la palabra, Mauro. Gracias, Rob. Bueno, muy buenos días a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Mauricio Sotomayor y en este momento estoy liderando el equipo de Customer Success en Latinoamérica, ¿no? Este equipo que justamente trabaja luego de que terminamos esa etapa de implementación o despliegue de nuestra tecnología y los ayudamos a nuestros clientes a tener el mejor provecho posible de Nesco, ¿no? Lo que nosotros pues llamamos esa etapa de adopción de la tecnología. Así que la idea de hoy es hablarles un poco de algunas de las mejores prácticas que, digamos, hemos recopilado a lo largo de este tiempo que hemos trabajado con numerosos clientes, no solamente en la región de Latinoamérica, sino en otras regiones, y compartirlas con ustedes. Ahora, el tema da para más, ¿no? De hecho, seguramente en los próximos webinars vamos a tratar algunos temas específicos que valen la pena revisar en detalle, por ejemplo, el tema de LP, el tema de toda la parte de atención de incidentes, que es bastante complejo y pues requiere un tiempo significativo para poderlo explicar de la mejor manera. Bien, así que permítanme, vamos a ver el tema de hoy. Como les decía Roberto, al final si hay preguntas sobre cualquiera de los dos temas, pueden enviarnos correos directamente a nosotros o a la cuenta de Netscope de Latam. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es, por un lado, quiero contarles sobre el Value Realization Plan y de hecho el trabajo que se ha hecho alrededor de la última versión y lo que tenemos hoy en día publicado alrededor de casos de uso. También un poco de las mejores prácticas alrededor de control de acceso, mejores prácticas alrededor del tema de actualización del cliente de Netscope, gestión de políticas, reportes y por último vamos a ver un poco de lo que sería el manejo de excepciones a nivel del redireccionamiento del tráfico hacia Netscope. Bien. Entonces, para el tema de Value Realization Plan, ¿no? Pues algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de ver de qué se trata. Roberto, ¿tú me confirmas si sigues viendo mi pantalla? Solo para, me salté de la presentación así, no sé si tú Sí, viste sí el la cambio. veo. Ok, Estoy viendo la bien, agenda. Eso estoy viendo. ok, ok, perfecto. Entonces, voy a compartir de nuevo. Bien, Ahora ahora sí. veo el portal de soporte. Bien, perfecto. Bien, entonces, hace relativamente poco, el equipo de Customer Success de Netscope incluyó al Knowledge Hub, ¿no? Esto lo pueden acceder a través del portal de soporte y tan pronto entran, van a ver esta sección de Netscope Success Resource Center, ¿no? Donde van a poder tener acceso a una serie de información relacionada con casos de uso que están asociados al Value Realization Plan, ¿no? Así que lo interesante es que van a poder entrar directamente a esta página y van a poder consumir esta información que es muy útil para identificar casos de uso relacionados con lo que es la adopción de Nesco, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver,
está la parte de Cloud Vendor Assessment, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los casos de uso más comunes en esta parte, donde, por ejemplo, uno de los temas más comunes es cómo entender cuál es el nivel de riesgo de las aplicaciones de una manera más rápida a través del uso del Cloud Confidence Index, ¿no? Entonces, si entran en esta sección, van a poder ver, por un lado, cómo esto se mapea. Voy a ampliarlo un poco para que lo vean mejor cómo esto se mapea hacia el Value Realization Plan, ¿no? Que como, tal vez para los que no han visto el Value Realization Plan, este es un framework que Nesco ha construido para tener una visibilidad a alto nivel de lo que está ocurriendo en las diferentes etapas de activación y adopción de los diferentes módulos de nuestro producto, ¿no? Entonces aquí vemos como, por ejemplo, tenemos los módulos como la parte de CASB, la parte de Next Generation Secure Web Gateway, el control de acceso privado, ¿no? Toda la parte de control vía API como dependemos de una serie de actividades que tienen que ver con la implementación y luego que terminamos esta parte ya empezamos a trabajar todo lo que es la parte de adopción de la tecnología, donde vemos diferentes niveles, ¿no? Entonces aquí tú puedes ver cómo, por ejemplo, ese caso de uso en particular aplica para esta casilla que se llama Vendor Assessment, ¿no? Entonces, puedes ver directamente cuáles son los productos a los cuales estaría asociado ese caso de uso, cómo lo podrías configurar y además tienes acceso a un pequeño video que no dura más de 3 minutos. Nos esforzamos bastante por tratar de condensar la información para que pueda ser consumida de una manera fácil, ¿no? Y están los videos en inglés, en español y en portugués. Algunos casos de uso todavía están en proceso de construirse en portugués y en español algunos de ellos van a ser subidos en los siguientes días, ¿no? Así que pueden tener acceso a esta información desde el portal de soporte, está muy interesante, como les digo, les da visibilidad de diferentes casos de uso asociados a diferentes problemáticas que queremos atacar desde nuestra plataforma de Nesco. Así que se los recomiendo para que lo visiten y pues obviamente pues saquen provecho de esta información. Cualquier duda que haya con respecto a estos temas, porque obviamente los tratamos de condensar de una manera que fuera de fácil consumo, pues luego nos pueden hacer las preguntas. Bien, ese era el primer tema que les quería comentar. Luego viene esta parte de control de acceso que también es muy importante y que pues de hecho es algo de algunos de los temas que normalmente debemos revisar justo cuando termina la implementación y a veces puede llegar a pasar desapercibido, ¿no? Y es tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el acceso a la consola de Netscope, ¿no? Y para ello, pues, Netscope tiene una sección en donde podemos llegar a configurar temas como este, ¿no? ¿Cuál es el tiempo máximo de la sesión de la GUI? Habilitar una expiración de password, deshabilitar logins concurrentes. También la parte de utilizar el role-based access control, ¿no? De acuerdo a los roles y los diferentes perfiles que podamos tener en la organización. El tema de single sign-on y pues digamos que por último, normalmente lo que estamos mirando con respecto a estos puntos es la parte de la restricción de acceso a nivel de direcciones IP. Bien, para los que a lo mejor no han visto dónde se maneja este tema, ¿no? Esto lo hacemos en settings, ¿no? En la parte de administración. Y aquí, en la parte superior derecha, es donde llegamos a configurar estos parámetros que les acabo de mostrar. ¿Bien? Ahora, un tema muy importante a tener en cuenta es toda la parte de definición de roles y responsabilidades para tener muy claro quiénes son realmente las personas que deberían tener acceso al tenant y qué nivel de acceso deben tener, ¿no? Entonces, ese era como el primer punto que aparece en esta diapositiva. Algunos temas que están relacionados con este tema de control de acceso por ejemplo, es algo que nosotros usualmente hacemos en esta etapa de activaciones, recomendar que cual sea que la política que se tenga con respecto
al manejo de contraseñas en la organización debería implementarse también a nivel de Nesco, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, tenemos alguna política con respecto al uso de contraseñas seguras o fuertes relacionada al número de caracteres que éstas deben tener, o el uso de símbolos, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, o el hecho de evitar patrones muy comunes, pues eso mismo debería aplicarse sobre las cuentas a nivel de acceso a la web. Nesco cuenta con logs de auditoría, lo cual pues también se recomienda que se esté analizando de manera continua. Bien, otro aporte importantísima relacionada con esto de control de acceso, que no necesariamente está asociado al acceso a la GUI, pero sí con todo lo que tiene que ver con el manejo corporativo que se le da a las cuentas, ¿no? Y es aprovechar la funcionalidad que tiene Nesco con respecto a la identificación de usuarios con contraseñas comprometidas, ¿no? Ahí la idea es un poco aprovechar que Nescope te está entregando esta información, ¿no? Y gestionar temas de educación sobre los usuarios que de pronto aparezcan allí, ¿no? Ahí estamos hablando de usuarios que de pronto utilizaron su contraseña corporativa para acceder a una plataforma como LinkedIn, que pues en algún momento, como sabemos, pues tuvo una brecha de seguridad, lo cual hizo que en su momento ese usuario y esa contraseña fueran expuestos. ¿Bien? Entonces, justamente, pues la idea es aprovechar esta funcionalidad, que, pues como les digo, no está directamente relacionada con el acceso a Nesco, pero igual tiene que ver con todo lo que sería control de acceso a nivel corporativo. Y por último, un tema que también nosotros solemos recomendar en esta etapa de adopción es aprovechar la funcionalidad de LP para identificar el uso inapropiado de contraseñas, ¿no? Y en este caso estamos hablando de uso de contraseñas en texto plano, ¿no? Entonces ahí tenemos diferentes estrategias para identificar estos comportamientos utilizando ya sea expresiones regulares que nos permiten identificar ciertos patrones que nos indicarían el uso de una contraseña o diccionarios, ¿no? Eventualmente, pues también por el medio del uso de diccionarios, ya sea a través de los identificadores predefinidos de contraseñas o si se quiere, pues también algunas compañías pues tienen algunos diccionarios que a lo mejor han podido, eh, digamos, levantar dentro de algún proceso de hacking ético o alguna otra herramienta destinada a todo el tema de gestión de contraseñas. Bien, el siguiente tema que quería comentarles tiene que ver con la parte de la gestión de actualización del cliente de Nesco, ¿no? Y este tema es muy importante, ¿no? Como saben, Nesco tiene un ciclo de actualización bastante agresivo, ¿no? Cada mes estamos liberando una nueva versión del cliente, lo cual hace que eventualmente sea fácil para una organización quedarse rezagado con respecto a la última versión, ¿no? Entonces, Netscope tiene ciclos de actualización de una nueva versión cada mes y importante saber que cada 3 meses estamos lanzando un Golden Release, ¿no? Y es importante tener muy claro este concepto porque parte de la recomendación que viene con este tema de actualizaciones es que trabajemos con el último Golden Release. ¿Bien? A la fecha, el último Golden Release es el R81, así que pues idealmente deberíamos tratar de estar en esa versión. ¿Por qué? Porque es la versión que pues tiene el mayor número de features, tiene, digamos, es la versión más estable al momento, y pues obviamente pues la idea es que nuestros clientes puedan aprovechar eso. Aquí es importante entonces también anotar que pues hay organizaciones que tienen sus propios, digamos, herramientas que les permiten hacer actualizaciones de software, ¿no? Entonces, digamos que hay que entender primero cuál va a ser la estrategia que la organización va a utilizar. Si van a utilizar algún software interno para gestionar todo el tema de actualización o si definitivamente no lo tienen y pues de pronto van a hacer eso a través de Nesco, ¿no? Entonces, en ese caso, em, cuando se, se está pensando en esto, hay que ser muy claros sobre cuál va a ser esa estrategia. Y dependiendo de cuál sea la estrategia, pues lo que nosotros recomendamos es que igual
si lo vas a hacer manualmente, lo tengas sobre el último Golden Release. Si lo vas a hacer a través del tenant, lo habilites para la gran mayoría de usuarios hacia el último Golden Release, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta que si igual se va a hacer una actualización de manera manual, es bueno dejar Netscope configurado de manera que se actualice de manera automática. Finalmente, esto es posible controlarlo a través del tenant, ¿no? Yo en cualquier momento puedo deshabilitar esta opción y utilizar el software corporativo que tenga para todo el tema de gestión de actualizaciones de software. Entonces es importantísimo tener eso claro. Ahora, si definitivamente yo quiero manejar el tema de actualizaciones desde el tenant, lo que nosotros solemos recomendar es que, como les digo, la gran mayoría de los usuarios estén en el último Golden Release, pero para un pequeño grupo, que normalmente puede ser el grupo de TI, el grupo de seguridad, algún grupo que se tenga, digamos, para adopción, ese grupo esté con la última versión de Netscope, ¿no? Entonces, eso lo puedo manejar a través de esta opción que les voy a mostrar. De hecho, hace poco tiempo se incorporó una opción que nos permite justamente hacer, digamos, esta selección. Entonces, permítanme, les indico cómo lo pueden hacer. Así que en la opción de Security Cloud Platform Netscope Client en Devices, tenemos esta opción de Client Configuration. ¿Ya? Pues por defecto siempre vamos a tener esta, ¿no? La configuración por defecto. Y aquí es donde les digo que, pues digamos, para la mayoría de los usuarios, yo lo que suelo recomendar es que vayamos hacia el último Golden Release, ¿ya? Entonces, en este caso, esto querría decir que los clientes se actualizarían hasta la versión 81 y permanecerían en esa versión hasta que salga el siguiente Golden Release, que sería la versión 84, ¿bien? Ahora, yo puedo salvar esta configuración, ¿no? Por ejemplo, esta sería la configuración que aplicaría para todos los usuarios. Y luego puedo tener una configuración específica, como les digo, para un grupo en particular, en donde sí, digamos, yo querría tener la última versión. Esto con el objetivo de identificar cualquier problema de incompatibilidad que pueda surgir en el ambiente corporativo o con el ambiente particular que yo esté manejando. Bien, así que em, es un tema también muy importante a tener en cuenta y que vale la pena pues que estemos revisando continuamente. Bien, ahora con respecto al tema de gestión de políticas, pues en realidad las recomendaciones alrededor de la parte de gestión de políticas en Netscope pues, son muy parecidas a las que podemos tener en cualquier otra plataforma de seguridad, pero tengamos en cuenta que de hecho las posibilidades que nos ofrece Netscope en el sentido del nivel de granularidad hace que sea muy fácil en un momento determinado llegar a tener una política que sea bastante compleja, ¿no? O difícil de leer, ¿no? Y es algo que de hecho tal vez históricamente ha pasado con herramientas como firewalls o proxies, ¿no? Filtrados de contenido. Así que, pues básicamente, sin entrar en detalles, obviamente cada caso es particular. Lo que recomendamos allí es tratar de evitar políticas demasiado complejas, ¿no? Que no, al final en ningún administrador puede llegar a comprender plenamente, ¿no? Y más cuando de pronto llevamos varios meses o incluso años trabajando con una tecnología, pues la idea es que las personas que se encargan de la gestión puedan entender qué es lo que en algún momento se construyó. Em, Aquí también está el tema de evitar políticas redundantes, ¿no? Que es algo que también puede llegar a suceder. Finalmente, Nesco no te controla, no evita que tú configures este tipo de políticas, ¿no? No hay una, digamos, validación automática que evite que construyas políticas que, por ejemplo, sean redundantes, ¿no? Así que es algo que es una responsabilidad del administrador. Y en general, pues las políticas que sean muy generales, pues finalmente pues se trata de tener un control
específico por alguna razón, ¿no? Así que políticas muy generales, pues normalmente no se recomiendan. Obviamente habrá casos en donde se quiera hacer algo así, pero en general es una recomendación. Y algo pues que también es, vale la pena tener en cuenta con todo el tema de gestión de políticas es desde muy temprano en esta fase de adopción es definir un estándar de nombres, ¿no? Y, y esto ayuda muchísimo, ¿no? Obviamente también para todo el tema de orden, ¿no? De entendimiento de la política. Así que, pues, de hecho, esto podría ser un documento separado en donde yo indique, mira, primero voy a tener un número, luego voy a indicar el tipo de acción que estoy ejecutando, sobre qué aplicación y el tipo de información que a lo mejor estoy buscando, ¿no? Entonces eso ayuda también pues para que la gestión de las políticas sea muchísimo más fácil de, de manejar. Bien, ahora, también importantísimo y relacionado con eso, toda la parte de control de cambios, ¿no? O sea, al final, esto pues igual no está solo asociado a Nesco, ¿no? Esto está asociado a cualquier herramienta de control, pero en general pues recomendamos que todos los cambios que se hagan en Netscope estén asociados a una política de control de cambios, ¿no? Obviamente porque sabemos que si en algún momento se llega a configurar una política de manera errada, pues podemos llegar a causar algún tipo de interrupción de algún servicio. Así que esto es algo también muy importante a tener en cuenta. Ya sea que esté definido o no, perdón, dentro de la organización, o si no lo tienen definido, pues valdría la pena hacerlo específicamente para una herramienta como Nesco. Ahora, hay una posibilidad que nos ofrece particularmente para, sobre todo el tema de gestión de perfiles, ¿no? Hay un perfil en particular que es el de políticas que nos permite modificar y el administrador que está asociado a este perfil tenga o no posibilidad de aplicar políticas, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos algunos clientes que dentro de su proceso de gestión de políticas, lo que hacen es que tienen, por ejemplo, una persona que es la encargada de ejecutar la política, ¿no? Más bien de construir la política, ¿no? Pero antes de que esa política ya aplique de manera general, pues pasaría por una fase final de aprobación en donde la persona, una vez que está de acuerdo y confirma que esa política pues no presenta ningún riesgo y de hecho pasó por un control de cambios, entonces esa persona entraría a aplicarla, ¿no? Entonces es una posibilidad que nos da las propiedades de Role-Based Access Control para justamente incorporar eh, el tema de gestión de cambios a, a Netscope, ¿no? Bien, ahora pasamos al tema de reportes y aquí pues también es un tema que de hecho obviamente cada organización tiene sus necesidades, pero nosotros usualmente estamos recomendando que te genere por lo menos un reporte, ¿no? Digamos, aquí estamos hablando de la funcionalidad de reportería básica, ¿no? Sin tener en cuenta todo el tema de Advanced Analytics. Eh, digamos que la idea en principio es que podamos generar un reporte, ya sea diario o semanal, con algunos indicadores específicos, ¿no? Obviamente esto también va a depender del tipo de licenciamiento que tengamos, pero nosotros recomendamos que por lo menos incluyamos un reporte que incluya este tipo de información, ¿no? Por ejemplo, el tema de detección de malware, ¿no? ¿Cuál es el uso general de aplicaciones de nube? Es decir, que tengamos una visibilidad de cuál es el número total de aplicaciones que están siendo utilizadas en el periodo de tiempo y cuál es el nivel de riesgo de cada una de ellas. En particular para las aplicaciones que sean consideradas de alto riesgo o el tráfico que a lo mejor esté asociado, por ejemplo, a ciertas actividades como lo que puede estar asociado a web proxies o anonymizers que tenga una sección especial, no todo lo que esas partes o el movimiento de información
hacia aplicaciones que tengan condiciones como que se quedan con los datos o comparten datos personales con terceros. Entonces, tener esa visibilidad. Em, el movimiento general, ¿no? ¿Qué tantos datos se están moviendo hacia esas aplicaciones de alto riesgo? Las alertas de LP, ¿no? ¿Cuáles son las alertas de LP que están generando mayor número de eventos en un periodo de tiempo? Y eso también asociado pues a los usuarios, ¿no? Y de hecho, esto es bien importante porque algunas veces nuestros clientes no tienen el tiempo suficiente para estar analizando todos los eventos, ¿no? En los que pueden llegar a ocurrir en un día. Y, y tener este tipo de reportes nos da una visibilidad macro de lo que está ocurriendo, pero también nos ayuda a identificar comportamientos anómalos sobre los cuales seguramente vamos a poder tomar algún tipo de acción. Y de hecho, pues eso ha ocurrido en algunos de los clientes que manejamos, ¿no? Como a través de este tipo de reporte que en apariencia es muy sencillo, pueden identificar eventos de incidentes de seguridad o fuga de información. Bien, bueno, por último, quería hablarles un poco de lo que es el manejo de excepciones, que también es un tema muy importante en lo que sería la fase de adopción, ¿no? Y cuando ya empezamos a entrar a hacer ese control sobre las aplicaciones o si tenemos licencia de Secure Web Gateway, este tema de excepciones cobra bastante relevancia, ¿no? Así que, pues lo primero es comentarles que existen, tenemos dos formas generales de hacer excepciones. Una es directamente en el cliente y otra que es a nivel de proxy. Entonces, veamos primero lo que serían las excepciones a nivel de cliente, ¿no? Entonces, aquí lo que ocurriría es que el tráfico, digamos que en el momento en que sale del equipo del usuario final, ¿no? En ese momento, el tráfico puede tomar, o más bien Netscope es quien toma la decisión si ese tráfico va hacia el proxy, es decir, hacia la nube de Netscope, o si el tráfico sigue su default gateway normal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de excepciones a nivel de cliente, estamos hablando de ese tipo de excepciones, ¿no? Que ocurren aquí, en el, en el usuario final. Bien, entonces, el primer tema a tener en cuenta es que, digamos que hay algunas aplicaciones, ¿no? Como lo saben, que vienen con el certificado pineado por temas de seguridad. Es un tema sobre el cual, pues, Netscope o cualquier otro fabricante, pues, no pueden hacer nada, ¿no? Dado que, pues, ese tráfico, pues, no puede ser inspeccionado. Así que, eh, como saben, por defecto, pues, Netscope ya tiene unas aplicaciones que vienen configuradas y cuando está configurada esta opción, lo que está haciendo Nesco es, en realidad está haciendo es una excepción a nivel del proceso, ¿no? Con la posibilidad de que esa excepción se puede asociar a unos dominios específicos, ¿bien? También cuando tenemos este tipo de excepción a nivel de aplicación, tenemos la opción de hacer bypasseo de ese tráfico o bloqueo. Entonces, incluso algunos clientes pues utilizan esta particularidad cuando tenemos una aplicación que tiene esta condición que requiere de un certificado específico que viene con un certificado embebido, pues entonces en ese caso se puede aprovechar esta opción también para hacer un control, ¿no? Pero bueno, digamos que estamos hablando ahora de la parte de excepciones. Así que esta es una de las opciones. La otra opción es a través de las direcciones IP o redes en general podemos hacer también excepciones. Y por último, también podemos hacer excepciones a nivel de dominio. Entonces, ahora lo importante a tener en cuenta en este caso es que, como les decía, cuando la excepción se maneja a nivel del cliente, ese tráfico nunca pasa por Netscope, ¿no? Este tráfico se queda o más bien es redirigido desde el cliente hacia el gateway normal por donde estaría pasando el tráfico. Así que esto es algo muy importante tener en cuenta porque pues finalmente eso quiere decir que ese tráfico pues no estaría pasando por el control, ¿no? Estamos haciendo, en este caso estaríamos haciendo un bypass.
Bien. Y pues lo otro a considerar es que si el tráfico no está pasando por Nesco, pues va a salir por su gateway normal, ¿no? Es decir, que en este caso, pues supongamos que es un cliente que está trabajando desde la red corporativa. Entonces, en ese caso, pues si ese tráfico en particular está excepcionado a nivel del cliente, lo que va a ocurrir es que ese tráfico se va a ir por el default gateway y en este caso, pues seguramente pasaría por algún firewall, ¿no? Así que tenemos que tener eso como una consideración porque siempre que manejemos una excepción a este nivel, pues vamos a tener que hacer alguna excepción posiblemente también en el elemento de control que tengamos en la red en donde se encuentra el cliente. Bien. Ahora, viene el tema de cuando está aplicando excepciones, pues finalmente puedo utilizar cualquiera de las propiedades que mencionamos anteriormente. Es decir, lo puedo hacer a nivel del proceso, lo puedo hacer a nivel del dominio o lo puedo hacer a nivel de la dirección IP. Así que digamos que aquí lo importante también a tener en cuenta es eh, hay que tener un criterio de riesgo, ¿no? Es decir, el momento que aplico una excepción hay que pensar cuál es el riesgo asociado a aplicar esa excepción, ¿no? Hay algunos escenarios en donde definitivamente yo, por ejemplo, puedo aceptar ese riesgo y digo, bueno, perfectamente puedo aplicar esa excepción y voy a asumir el riesgo porque pues, de pronto a lo mejor esta aplicación es una aplicación corporativa, caso por ejemplo del cliente pesado de Outlook o alguna aplicación que de pronto puedan estar haciendo, que pueda estar siendo usada por el equipo de desarrollo, ¿no? Son aplicaciones que finalmente yo conozco, ¿no? Así que pues yo tengo que tener eso en cuenta, ¿no? Si definitivamente pues no están dentro de esa categoría, pues, o sea, si la aplicación definitivamente no es una aplicación corporativa y presenta un alto riesgo, pues tal vez la mejor decisión incluso sería llegar a bloquearla con esta propiedad. Bien. Bueno. Y por último, entonces tenemos lo que sería el manejo de excepciones a nivel de proxy. Entonces aquí como vemos en el diagrama, ya la excepción no ocurriría a nivel del cliente, a nivel del usuario final, sino que ocurriría en Nesco, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque pues también podemos manejar ese tipo de excepciones, ¿bien? Así que en este caso, lo que hacemos es básicamente configurar la política de cifrado SSL, ¿no? Entonces, aquí pues también incluso pues podremos tomar la decisión de si queremos descifrar o no descifrar ese tráfico, ¿ya? Em, pero pues lo más importante es que el tráfico va a pasar por Nesco, ¿no? O sea, en este sentido, esto tiene, digamos, algunos escenarios en donde puede llegar a ser interesante, ¿no? Por ejemplo, si yo no quiero hacer alguna modificación a nivel del elemento perimetral de mi red, entonces a lo mejor yo puedo pensar en hacer la excepción de esta manera, ¿bien? Así que, bien, pues eso era lo que yo les quería comentar. Eh, Como les decía, tomamos como los puntos más importantes que se deben tener en cuenta en una fase inicial de adopción, ¿no? Son temas que, de hecho, pues pueden parecer sencillos, pero algunas veces pueden pasar desapercibidos y era importante recalcar en la importancia de estos temas y tenerlos en cuenta. En próximas sesiones, pues seguramente vamos a estar trabajando otros temas, como les decía, asociados, por ejemplo, a mejores prácticas de LP, mejores prácticas a nivel de lo que es el manejo de incidentes y compartir un poco esa experiencia con ustedes. Así que muchas gracias por su participación. Como les decía Roberto, cualquier pregunta nos pueden escribir directamente al correo de la TAM y nosotros con muchísimo gusto nos estaremos comunicando con ustedes. Bueno, muchas gracias y que tengan un feliz día.